Se llamaba Dorothy Skerrit. Era la última persona que había trabajado con él. Ella fue la última en verlo con vida en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Fue la única que supo, en aquellas noches neoyorquinas silenciosas y cargadas de electricidad estática, qué había en la cabeza de ese hombre en realidad. Guardó silencio durante décadas. Como una secretaria leal o una guardiana de secretos ajenos, conservó para sí lo que había observado. Lo mantuvo en su interior mientras el mundo forjaba mitos sobre su jefe. Se tejieron leyendas sobre un genio loco, sobre un señor de los relámpagos, sobre un hombre que hablaba con palomas. Ella asistió a la transformación de su nombre en atracción pública, hasta que, en la década de 1990, al borde de su propia muerte, Dorothea Skerrit, con 90 años, decidió romper su voto de silencio. No fue un juramento hecho a Tesla, sino una promesa que se había impuesto por miedo y reverencia. El periodista que la acompañó junto a la cama en su pequeño apartamento esperaba escuchar anécdotas sentimentales sobre las excentricidades del científico, sobre cómo alimentaba a las aves en el alféizar, sobre destellos en su mente y la vejez de un genio. En cambio, sus labios resecos pronunciaron algo que lo trastornó todo. «Mienten», susurró ella. «Mienten sobre lo que encontraron. Dijeron al mundo que era especulación, que era impracticable, que era pura filosofía. Mintieron». El periodista se inclinó hacia ella. «¿Quién miente?», preguntó. «El FBI», dijo la anciana con un tímido asentimiento. «Se llevaron todo. Inmediatamente después de su muerte, 2 camiones. Abrieron la caja fuerte. Buscaban un rayo destructor, o eso dijeron. No lo hallaron, pero encontraron otra cosa, algo que les causó muchísimo más miedo que cualquier arma». Ella calló un instante y sus ojos se perdieron en el pasado. El cronista anotó cada palabra. «Lo escuchó», dijo ella, «en Colorado, en 1899. Esta investigación comienza con una confesión del hecho de muerte, con la llave que abre el archivo más grande, más custodiado y más extraño del siglo XX, el archivo Nikola Tesla. Conocemos las fábulas, pero ¿y si la verdad fuera aún más desconcertante? ¿Qué realmente ocurrió en aquel laboratorio de Colorado? ¿Qué fue lo que Tesla oyó? ¿Y por qué el gobierno estadounidense, en plena guerra mundial, volcó recursos enormes para apoderarse de los papeles de un inmigrante muerto y arruinado? Para entender lo que el FBI temía, debemos comprender quién fue Tesla de verdad. Nikola Tesla no fue solo un inventor, fue una anomalía. Parecía venir del futuro o de otra realidad. Nació exactamente a medianoche, entre las noches del 9 y el 10 de julio de 1856, en la aldea serbia de Smiljan, en lo que hoy es Croacia. Según la leyenda familiar, aquel parto se produjo durante la tormenta más feroz del siglo. La partera exclamó horrorizada: «Es un hijo de la oscuridad, un hijo de la tormenta». A lo que su madre, Yuka, respondió: «No, será un hijo de la luz». Esa frase quedó como una profecía. Su madre, analfabeta pero con ingenio para inventar artilugios domésticos, conocía de memoria miles de versos de la poesía épica serbia. Su padre, Milutin, era sacerdote ortodoxo, hombre de reglas estrictas y de una biblioteca vasta, que esperaba que su hijo siguiera sus pasos, pero el chico tuvo visiones. No es una metáfora. Desde muy temprano Tesla padeció una extraña dolencia que le provocaba fogonazos luminosos que borraban la realidad. Esos destellos iban seguidos de imágenes. No solo imaginaba inventos, los veía con todo detalle tridimensional, con texturas y dimensiones precisas. Podía ensamblar mentalmente una turbina, ponerla en marcha en su mente, dejarla funcionar durante días y luego descomponerla para ver dónde se desgastaban las piezas. No necesitaba hacer planos ni maquetas. Su mente era, en cierto modo, el primer simulador de realidad virtual del mundo. El trauma que lo marcó de por vida fue la muerte de su hermano mayor, Dan. Dan era el prodigio de la familia y falleció en un accidente con un caballo. Sus padres quedaron destrozados y Nikola quedó con la sensación de que debía demostrarse digno, que tenía que probar que no era inferior a su hermano. Ese complejo de inferioridad y esa necesidad desesperada de exhibirse ante el mundo se convirtieron en su combustible principal. Huyó de casa, estudió en la Escuela Técnica Superior de Hradec y en la Universidad de Praga. Se obsesionó con su trabajo,
Llegó a laborar 20 horas diarias y a dormir 2 o 3 horas. Se llevó al límite hasta sufrir un colapso nervioso. Abandonó los estudios. Cayó en la ruina en el juego y perdió todo su dinero mientras recorría Europa. En 1881 recomenzó. Se trasladó a Budapest, consiguió un puesto en una compañía telegráfica y caminando por el parque con un amigo y citando a Goethe, tuvo aquel destello de nuevo. Detrás de la luz vio la solución a un problema que las mejores mentes no habían resuelto: el campo magnético giratorio, el principio de funcionamiento del motor de corriente alterna. Dibujó el diagrama con un palo en la arena del parque. Fue un instante que cambió el curso de la historia. En 1882 trabajaba en París para la Continental Edison Company, reparando generadores de corriente continua ineficientes. Intentó explicar a sus jefes su nuevo sistema de corriente alterna y fue objeto de burlas. Con la decisión de cambiar de rumbo en 1884, embarcó rumbo a Nueva York. Durante la travesía se produjo un motín y fue asaltado. Llegó a Estados Unidos con 4 céntimos en el bolsillo, algunos poemas y una carta de recomendación para el único hombre que consideraba su igual: Thomas Alva Edison. La misiva afirmaba: «Querido Edison, conozco a 2 grandes hombres. Uno eres tú y el otro es este joven que está ante ti». Edison, el mago de Menlo Park, era la figura admirada y a la vez la antítesis de Tesla. Edison era práctico, rudo en el laboratorio y ante todo un hombre de negocios. Su regla era 1% de inspiración y 99% de sudor. Probaba miles de filamentos hasta hallar el que funcionaba. Su mundo fue construido sobre la corriente continua, simple y clara, pero terriblemente ineficiente para transportar energía a largas distancias. Cada kilómetro exigía una nueva central eléctrica costosa. Era un mundo de ataduras cortas donde Edison controlaba manzanas enteras. Tesla, alto, elegante y con acento, introdujo la magia de la corriente alterna. Mostró un sistema que, usando un transformador brillante y sencillo, podía elevar el voltaje a niveles enormes, transmitir la energía por un hilo delgado durante centenares o miles de kilómetros y luego reducirla otra vez a niveles seguros en los hogares. Era libertad, era red. Edison comprendió de inmediato que aquel emigrante representaba una amenaza mortal. Primero lo contrató. Le ofreció $50,000, una suma que hoy equivaldría a $1,500,000, para mejorar sus generadores de corriente continua. Obsesionado con su tarea, Tesla cumplió en unas semanas y rediseñó por completo el sistema. Al reclamar su pago según la leyenda, Edison se burló: «Joven, todavía no ha entendido nuestro humor americano». Tesla se marchó ese mismo día. Durante un año cavó zanjas por $2 al día para evitar morir de hambre. El genio que inventaría el siglo XX trabajó con la pala hasta ser descubierto por George Westinghouse, un industrial, inventor y aventurero. A diferencia de Edison, Westinghouse era ingeniero y comprendió las matemáticas de Tesla. Compró sus patentes, le dio un laboratorio y comenzó la guerra de las corrientes. No fue solo una disputa de patentes, fue una campaña sucia y sangrienta de relaciones públicas. Edison, al ver que perdía terreno, optó por asustar al público. Inició una campaña para desacreditar la corriente alterna, queriendo asociarla con la muerte. Agentes ligados a Edison, dirigidos por un ingeniero llamado Harold Brown, llevaron a cabo demostraciones públicas atroces. Ante los periodistas electrocutaron perros vagabundos y gatos, caballos y terneros, para que la frase «corriente alterna» se convirtiera en sinónimo de peligro mortal. Eso no bastó. Edison financió en secreto a Brown para impulsar en el estado de Nueva York un nuevo método de ejecución denominado silla eléctrica. La silla debía funcionar con corriente alterna suministrada por Westinghouse, con la intención de que los periódicos dijeran «ejecutado por la electrocución de Westinghouse». El primer condenado en la silla fue ejecutado en 1890 y fue una tortura monstruosa. Hubo que aplicar la corriente 2 veces hasta que del cuerpo surgió humo. ¿Triunfó Edison? No. Tesla respondió con teatro puro, arrogante e ingenioso. En 1893, en la Exposición Universal de Chicago, se dirimió la batalla por la luz. Edison y su inversor querían alumbrar la feria con corriente continua,
pero Westinghouse y Tesla obtuvieron el contrato al ofrecer la mitad del precio. Fue un triunfo. En la noche de la inauguración, el presidente Grover Cleveland pulsó un botón y 100.000 lámparas, alimentadas por la corriente alterna de Tesla, inundaron la Ciudad Blanca de luz. Fue percibido como un milagro, pero Tesla no se detuvo allí. En su pabellón privado, montó un espectáculo que lo convirtió en una superestrella. Se subió al escenario con un tubo de vidrio fosforescente en la mano, desconectado de todo, y este brilló. A través de su propio cuerpo pasó una corriente alterna de alta frecuencia de 250.000 voltios. Su figura quedó envuelta en un halo centelleante y en sus manos se encendieron bombillas. Demostró dos cosas: que la alterna, si se entiende adecuadamente, es segura en ciertas frecuencias, y que él era un verdadero hechicero eléctrico. Ganó la guerra y alumbró a América. Construyó un puente hacia el siglo XX, pero su mente ya había volado más lejos. Se fue a Colorado. En 1899 Tesla huyó de Nueva York. Necesitaba espacio, silencio y altura. Erigió su laboratorio en un altiplano a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en Colorado Springs. El aire allí era seco y delgado, un dieléctrico casi perfecto, y en las cercanías se desataban algunas de las tormentas más violentas del país. No fue solo para estudiar rayos, quería vencerlos. Con fondos de inversores como John Jacob Astor, que buscaban un sistema de radio mejorado para obtener cotizaciones bursátiles privilegiadas, Tesla construyó algo que aún desconcierta. En el centro del altiplano levantó una torre de madera de aproximadamente 200 pies, unos 60 metros, rematada por una gigantesca esfera de cobre. Debajo, excavó un complejo sistema de puesta a tierra. En el interior puso su obra maestra, la bobina Tesla más grande y potente jamás construida, un amplificador magnificador. No era solo un transformador, era un instrumento afinado para resonar con el propio planeta. ¿Qué hacía por las noches cuando el valle dormía? Cerraba las robustas puertas de roble, calzaba botas con suela de goma de 20 centímetros y accionaba el interruptor. Lo que sucedía entonces, los vecinos lo describieron como el apocalipsis, como la ira de Dios. Primero, una luminiscencia azul, fuego de San Telmo, emergía de la esfera de cobre. Luego un zumbido alto y creciente hacía vibrar los dientes. Y después, en el silencio que seguía, estallaban relámpagos artificiales que se disparaban hacia el cielo. Arcos de 100 y hasta 200 pies y descargas de 12 y, según algunas estimaciones, hasta 100 millones de voltios. Truenos que se oían a 25 kilómetros de distancia. La tierra temblaba bajo los pies de los habitantes del poblado vecino. Objetos metálicos en un radio de 1 milla se electrocutaban. Caballos en los pastos caían aterrorizados por descargas que llegaban a través de sus cerraduras. Mariposas que pasaban junto a la torre ardían en el aire envueltas en halos azules. Y Tesla se sentaba en el centro de aquel caos, ensordecido por el estruendo, y tomaba notas tranquilamente en su diario de laboratorio. Una noche, durante un experimento particularmente potente, sobrecargó el sistema, absorbió la energía de la planta eléctrica de la ciudad entera. Colorado Springs quedó sumida en la oscuridad, pero la torre siguió brillando y rugiendo con la energía que había acumulado. ¿Qué estaba haciendo exactamente? No solo generaba relámpagos, estaba hinchando el planeta. Utilizaba la Tierra como un gran resonador. Enviaba pulsos de una potencia monstruosa hacia la corteza terrestre que, al reflejarse en el núcleo y en la ionosfera, retornaban y creaban una onda estacionaria. Demostró que la Tierra vibra, que suena como una campana gigante cuando se la golpea con la pureza adecuada. Sus experimentos tuvieron éxito tangible. Podía encender bombillas clavadas en el suelo a varios kilómetros de distancia sin emplear cables. Probó que la transmisión de energía sin hilos era posible, y en ese proceso descubrió algo más. No solo contaba con un transmisor, sino con el receptor más sensible creado hasta entonces. Era tan delicado que recogía perturbaciones atmosféricas originadas por tormentas que se producían al otro lado del globo, en Indonesia. Tesla fue el primero en registrar las atmosféricas, aquellas señales de radio generadas por rayos, y aprendió a rastrearlas. En julio de 1899, una noche en su laboratorio, con el aparato en funcionamiento y el silencio reinando, escuchó algo distinto entre el ruido de fondo. Bip, bip, bip.
No era el crepitar caótico de una tormenta. Tenía ritmo, era artificial y racional. En su diario escribió: "No olvidaré la sensación que tuve cuando comprendí que quizá estaba presenciando algo de consecuencias incalculables para la humanidad. Como científico, lo primero que hizo fue descartar hipótesis. No es interferencia terrestre", afirmó. Verificó la actividad solar. No provenía del sol ni de tormentas. Las señales parecían venir de arriba, del espacio. Su mente trabajó febrilmente. En 1899 la atención mundial estaba puesta en Marte. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli había publicado observaciones sobre canales en Marte que fueron traducidas como canales y degradadas a canales artificiales en la opinión pública. El aristócrata americano Percy Ballowell había creado un observatorio para cartografiar esas presuntas obras y publicó una obra que defendía la existencia de una civilización marciana moribunda que construía sistemas de riego. H.G. Wells acababa de escribir La Guerra de los Mundos. La idea de una civilización inteligente en el planeta rojo no era pura ficción, sino una hipótesis seria para muchos. Tesla, tras descartar otras fuentes, llegó a la conclusión que le pareció lógica. Aquello era una respuesta. Lo anunció a la prensa y el mundo que antes lo había llamado Prometeo se rió. Titulares burlones le imputaron locura. Tesla habla con Marte. Su prestigio, ya dañado por la guerra contra Edison, se vino abajo. La comunidad científica le dio la espalda. Los inversores se evaporaron. Su principal patrocinador, el banquero J.P. Morgan, quien le había financiado trabajos de radio, comprendió que Tesla estaba construyendo algo distinto, algo que Morgan no podría controlar: energía gratuita. Cuenta la leyenda que cuando Tesla, entusiasmado, le dijo: "Puedo dar energía al mundo entero sin hilos", Morgan respondió con una pregunta práctica: ¿y dónde demonios voy a colocar el contador? Tesla, idealista, no pensaba en contadores, pensaba en la humanidad. Morgan cortó los fondos. El ambicioso proyecto de la torre Wardenclyffe en Long Island, concebida para dar energía y comunicación inalámbrica al planeta entero, quedó inconcluso. Fue demolida para chatarra en 1917, según se alegó, para pagar deudas y evitar que espías alemanes la utilizaran en la guerra. Tras esto, Tesla se recluyó. Pasó las siguientes 4 décadas en una habitación del hotel New Yorker. Arruinado y olvidado, nunca dejó de trabajar mentalmente. En su imaginación, siguió diseñando dispositivos cada vez más extraños: rayos mortales, fuerzas telemétricas, osciladores sísmicos y, claro, la famosa relación con las palomas. Falleció el 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, solo y endeudado. La historia, a primera vista, parecía cerrada. Y aquí volvemos a Dorothy Skerritt. ¿Qué quiso decir cuando afirmó que él pensó que era Marte, que se equivocó, pero que tenía razón en que no procedía de la Tierra? Desgranemos esa anomalía. ¿Qué pudo haber oído Tesla en 1899? La señal era rítmica: bip, bip, bip. ¿Qué era aquello? Abramos un nuevo capítulo que no se inicia en Colorado, sino en Cambridge. Avancemos en el tiempo hasta 1967. En la Universidad de Cambridge, Inglaterra, una estudiante de posgrado llamada Jocelyn Bell Bornell trabajaba con un enorme radiotelescopio. Su tarea era monótona: revisar cientos de metros de papel con impresiones de datos. Una noche detectó una anomalía, un ruido extraño en la cinta que provenía siempre de la misma zona del cielo. Apuntó el telescopio y oyó: bip, 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 un pulso que se repetía con una regularidad perfecta, inhumana, cada 103 segundos. Era tan regular que ella y su supervisor, Anthony Hewish, bromeaban llamándolo LGM-1, Pequeño Hombre Verde 1. También consideraron seriamente la posibilidad de inteligencia extraterrestre. No lo era. Aquello cambió la astronomía. Era un púlsar, una estrella de neutrones moribunda, superdensa, del tamaño de una ciudad pero con más masa que el Sol, girando a velocidades frenéticas y barriendo el cosmos con haces de ondas de radio como un faro cósmico. Hewish recibió el premio Nobel por el descubrimiento. Jocelyn Bell, quien lo descubrió, no fue incluida en el galardón. Volvamos pues a 1899, a Tesla y a su torre.
¿Qué pasaría si su amplificador, su transmisor magnificador hubiera sido más que un emisor? Que sí, sin proponérselo, construyó el primer radiotelescopio del mundo, y si su aparato fue lo bastante sensible como para captar, no a Marte sino a un púlsar, por ejemplo, PSR 0329, uno de los púlsares más brillantes del hemisferio norte, Tesla, con 68 años de adelantamiento en su pensamiento, podría haber detectado una señal procedente del espacio profundo. Habría firmado una de las grandes observaciones astronómicas de la historia y la habría interpretado mal, confundiendo astrofísica con inteligencia alienígena. Pero si aquello fue solo un equívoco, ¿por qué el FBI necesitó sus papeles? Y aquí comienza el thriller real. El 7 de enero de 1943, Tesla muere. El 8 de enero su cuerpo es hallado por una empleada del hotel. Ese mismo día el gobierno interviene. El sobrino de Tesla, Sava Kosanovich, diplomático yugoslavo residente en Nueva York, corre a la habitación. La halla forzada, la caja fuerte abierta. Agentes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, organismo de guerra con potestad para incautar bienes de nacionales de países enemigos, sellan la habitación, confiscan todo, diarios, notas, modelos, 2 camiones, más de 80 cofres de documentos. ¿Por qué? ¿Por qué, en plena Segunda Guerra Mundial y con el proyecto Manhattan en marcha, interesarse por los papeles de un anciano que hablaba con palomas? La versión oficial fue que buscaban un rayo destructor. Tesla había afirmado haber ideado un teleforo capaz de derribar 10.000 aviones a 400 kilómetros. Lo ofreció a Estados Unidos, Gran Bretaña, Yugoslavia y tal vez a la Unión Soviética. El FBI temía que sus planos cayeran en manos nazis o soviéticas. Pero, ¿y si buscaban otra cosa? Necesitaban a un experto capaz de comprender esas fórmulas locas, a alguien versado en física de altos voltajes. Llamaron a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un ingeniero brillante experto en rayos X, radar y alta tensión, John Trump. Sí, el tío del 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un hecho impactante pero documentado. John Trump fue el encargado de abrir la caja negra de Tesla. Pasó 3 días con los papeles y redactó un informe que sería clasificado por décadas. En su análisis concluyó que los documentos de Tesla no contenían principios nuevos, sólidos o aplicables. Cito su valoración. Los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante los últimos 15 años fueron en gran medida especulativos, filosóficos y algo promocionales, pero no contenían nuevos principios trabajables. Caso cerrado. Un agente del FBI anotó en el expediente: nada de valor. Los 80 cofres fueron enviados a deteriorarse en un almacén. Dorothy Skerritt sabía que aquello era una falsedad. Su última revelación fue sencilla y demoledora. «Mienten», repitió. Aquel profesor Trump también era un genio de la alta tensión, uno de los pocos capaces de entender a Nikola. No pudo dejar de ver lo que había en esos papeles. ¿Qué era? No buscaban un simple rayo destructor ni señales de Marte. Buscaban el secreto real, la clave del transmisor magnificador. La torre Wardenclyffe no fue solo una antena de radio. Había un proyecto con la intención de cambiar el mundo. Tesla no pretendía valerse únicamente de las ondas que viajan por la atmósfera. Su idea era utilizar la Tierra misma. En Colorado había demostrado que el globo con su ionosfera funciona como un capacitor esférico. Podía bombardearlo con energía. Su plan no fue transmitir un mensaje, sino crear un campo energético global. Cualquiera, en cualquier rincón del planeta, podría hincar una simple barra con un resonador afinado en la Tierra y recibir energía. Electricidad gratuita, inalámbrica, para todos. Eso era lo que aterrorizó a J.P. Morgan. ¿Dónde se instalaría el contador si la energía estuviera en todas partes? No era solo cuestión de negocio. Era una utopía que amenazaba la industria del carbón, del petróleo y del cobre. Era la muerte del modelo económico del siglo XX. La confesión de Dorothy fue directa. Las señales que él oyó no eran solo una curiosidad astronómica, eran la prueba de que su aparato funcionaba. Demostraban que su sistema era tan sensible que podía captar el leve susurro de una estrella moribunda al otro lado de la galaxia. El gobierno John Trump y el FBI lo comprendieron.
Si aquello podía recibir señales desde el espacio, entonces podía transmitir energía alrededor del planeta. Eso fue lo que buscaban, eso fue lo que encontraron, y eso fue lo que enterraron. ¿Qué ocurrió con los documentos? Tras años de batalla legal encabezada por el sobrino Sava Kosanović, los 80 cofres fueron devueltos a Yugoslavia en 1952. Hoy forman el núcleo del Museo Nikola Tesla en Belgrado. Pero ¿fueron todos los papeles? ¿Fueron devueltos solo los fragmentos menos peligrosos que John Trump consideró inofensivos? ¿Dónde están los verdaderos planos, los cálculos del transmisor magnificador? Antes de enviar los documentos, se microfilmó todo. ¿Dónde están esos microfilmes? Parte de ellos permanece aún clasificada bajo la etiqueta de Seguridad Nacional. ¿Era cierta la confesión de Dorothy Skerrit? Vivimos en un mundo edificado sobre mentiras, sobre la eliminación de una posibilidad radicalmente distinta de civilización, una sociedad sin cables, sin facturas de electricidad, sin guerras por el petróleo, sepultada en la habitación 3327, un día de enero de 1943. No lo sabemos con certeza, solo podemos mirar sus patentes, revisar nuestras tecnologías y plantearnos una pregunta angustiosa. ¿Y si tenía razón? Hoy esa pregunta sigue resonando. Los archivos, los testimonios y las confesiones tardías dejan abierta una herencia inquietante que nos obliga a reconsiderar lo que creemos certísimos sobre la historia de la energía y la ciencia en el siglo XX.